y para poder recibir la guía a la cual Dios nos quiere dar. Por eso muy necesario el poder conectarnos a su palabra, al Evangelio. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones es el mandato que Dios nos ha dado. Por eso es necesario también recibir el alimento, el cual podemos compartir con otros. Y de esa manera compartir entre muchos el Evangelio. Vamos a comenzar cantando esta mañana, vamos a cantar del himnario bautista, el himno 98. Himno 98, hay una fuente sin igual. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Es la fuente sin igual, la cual Jesucristo dio su vida por nosotros y en la cual podemos lavar nuestros pecados por el amor que Él tuvo hacia nosotros. Por ese amor eterno, el cual nos dio, realmente podemos presentarnos con un corazón limpio ante nuestro Señor. Él derramó hasta la última gota de su sangre en esa fuente y lavando nuestros pecados, haciéndonos justos, santos y perfectos para poder presentarnos ante nuestro Padre. Vamos a seguir alabando esta mañana, vamos a cantar el himno número 474. Himno 474,
He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo nos ha dado una nueva vida por la cual estamos hoy en día en este lugar, para poder escuchar su palabra, el Evangelio y sus grandes maravillas, para poder avanzar con un corazón firme y decidido para poder seguir a nuestro Señor. Vamos a seguir alabando esta mañana, vamos a cantar el himno número 503. Himno 503, allí no habrá tribulación. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí del Salvador, pues morarán ya con él los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor yo encontré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo hoy. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Realmente en Jesucristo la salvación pudimos encontrar, solamente en Él, y en su palabra podemos confiar de que Él hará todo y no nosotros. Nosotros solamente somos instrumento para llevar el Evangelio. Dios usa nuestras manos, nuestra boca, nuestros pies
todo talento el cual Él nos ha dado para poder hacer su obra. Por eso es muy necesario el poder escuchar la palabra para poder transmitir el evangelio que Dios nos ha dado. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 373. Himno 373, buscad primero. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Buscad y se os dará, pedid y se os dará también, dice, ¿no? La palabra es realmente verdadera. Donde busquemos, donde veamos, allí está nuestro Señor. Reconocerle en todo momento es muy importante para nuestro corazón. Por Jesucristo recibimos la salvación y por ese amor incondicional el cual tuvo hacia nosotros es que podemos presentarnos ante el Padre con un corazón limpio, con un corazón justo, santo y perfecto, por esa sangre preciosa la cual nuestro Señor derramó por nosotros. También así mandamos saludos a los hermanos que nos sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook o YouTube. También escuchando la palabra, escuchando el Evangelio, la palabra la cual llega hacia nosotros. También puedan compartir y mandar este mensaje hacia las personas que quieren recibir este Evangelio. También aquellos que sintonizan mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros, también podemos escuchar la palabra de los siervos alrededor del mundo. Vamos a seguir alabando esta mañana, vamos a cantar el himno número 409. Himno 409, oh, qué amigo nos es Cristo. Es Cristo, Él salvó
nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile a todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo. En su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Es la primera estrofa de este himno, el 409. Y realmente buscando a nuestro Señor, Él dará solución a toda situación o problema que estemos afrontando. Porque Él nos hizo sus hijos mediante la sangre de Jesucristo. Él ve en nosotros a su Hijo mismo, esa sangre justa, santa y perfecta que derramó por nosotros en la cruz. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno 477. Himno 477. Paz, paz, cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá mientras miro
los años pasan. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, donde el autor de la paz he de ver, y en el himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es. En su paz tú podrás recibir paz, paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Buenos días, hermanos. Los himnos llegan siempre a nuestro corazón, son testimonios. También los himnos son testimonios de grandes cristianos, hermanos. Y esta mañana vamos a iniciar el servicio dominical esta mañana. Y para esto vamos a invitar al hermano Martín Quispe. Él nos va a dirigir en la oración, hermanos. Buen día, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te agradecemos por la vida que nos das. Te agradecemos, Señor, un día más de vida nos regalas, Señor. Y te agradecemos, Señor, esa salvación tan preciosa, tan valiosa nos has regalado, Señor. Y te agradecemos, Señor Jesús. Solamente tú puedes dirigir a tu pueblo, Señor. Bendito Padre, diríjanos nuestro ser, nuestro pensar, nuestros pies, nuestro caminar, Señor. Tú puedes guiar hacia la iglesia, Señor. Nosotros mismos nada somos, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos que tú dirijas a tu pueblo, Padre Santo. Señor, te agradecemos hoy día, un día especial. Tu pueblo estamos reunidos y también, Señor, para iniciar te suplicamos, Señor, tú mismo guía hoy día un día especial, Señor. Un pueblo santo, un pueblo realmente reunidos en este punto, Señor, realmente lavado con tu sangre precioso, lavado, justificado y santificado, Señor, por medio de esa cruz Calvario. Tú llegaste, Señor, por medio de tu sangre somos lavados, Señor. Gracias, Señor. Tú mismo dirige a tu pueblo y también dirige a los siervos, también evangelistas. También hay situaciones en cada familia. Tú mismo guíanos, diríjanos, Señor.
uno mismo nada somos, Señor. Gracias, bendito Padre. Así te pedimos esta mañana, en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Esta mañana Dios va a guiar este culto dominical. También Dios trabaja de muchas formas, ¿no? Dios trabajó en el principio 7 días, en el cual séptimo día ha descansado de todas las obras que había hecho. No sabemos, ¿no?, en qué tiempo, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, a veces no pueden entender ni los científicos, ¿no? Ellos tratan de miles de años se ha formado esta tierra, así piensan, ¿no?, según la historia. Esta mañana vamos a invitar a la hermana Sion Mamani, y ella nos va a compartir su testimonio. Adelante, hermana. Buenos días, hermanos. Bueno, el día de hoy yo quería agradecer a Dios, ¿no? En este tiempo me permitió tener un cargo dentro de la iglesia, que es ser maestra de niños. Bueno, la verdad para mí era muy difícil por ser maestra de niños, porque primero yo miraba a los niños y decía, no van a escuchar, porque para mí tienen mucha energía, ¿no? Y empiezan a corretear y no escuchan. Entonces yo dije, no, esto va a ser muy difícil. Así. Pero cuando ya empezaba a dar los ensayos, yo veía como que mi vista era muy mala. Los niños sí escuchan, porque ellos no saben. Si, digamos, les enseñas algo, entonces como ellos no saben, eso nomás van a escuchar. Y no es, digamos, como los jóvenes o los secundarias, que como ya saben algo, entonces con eso se quieren quedar. Sino los niños, como no saben, sí o sí tienen que escuchar, ¿no? Entonces, por esa parte yo podía ver que mi vista estaba muy mal, ¿no? Porque incluso cuando me decían sobre actividad de niños o algo que tenga que ver con los niños, yo no quería ser partícipe para nada, porque a mí me daban mucho miedo los niños. Pero estando ahora, he visto como que es muy diferente. Es como, para mí, me gustó bastante. Y aunque sí venía mucha dificultad, empezábamos a pelear con el maestro, como que no nos entendíamos. Y también respecto a las actividades, respecto a los niños. Entonces, como al principio siempre fue muy difícil. Pero como yo tampoco no sabía cómo ser maestra, yo pedía guía, porque tampoco sabía, digamos, primero empezar a enseñar, porque no sabía cómo tenía que comenzar, cómo tenía que hablarles, así. Entonces también le hablaba a la evangelista, que ella también era maestra de niños allá de danza, y ella decía como que tienen mucha energía, entonces por esa razón les mandaba a jugar así. Y cuando ya se cansaban, fácilmente podían escuchar. Y yo, escuchando eso, ponía como dinámicas, ¿no?, dentro del grupo de danza, para que puedan aprender a escuchar. Porque también a través del grupo de danza llegó una familia, 2 niñas nuevas, son totalmente nuevas, que no conocen la iglesia. Pero por estar dentro del grupo de danza, sus papás vinieron a la actividad que hubo del Día de la Madre. Y bueno, para mí me ponía muy feliz, ¿no? Porque a través de sus hijas ellas llegaban. Por eso en primera parte quería invitar, ¿no?, si tienen niños, que puedan venir al grupo de danza, porque también es muy importante. En este tiempo Dios permite que sus niños estén aquí, que estén en la iglesia, ¿no? También agradezco, ¿no?, que mi vida pueda estar dentro de la iglesia, porque cuando yo me empecé a conectar fue cuando totalmente mi vida estaba para mí fracasada, ¿no? Cuando Dios me encontró, totalmente yo estaba mal, y tampoco sabía yo que estaba mal, sino simplemente yo pensaba
que podía hacer las cosas, pero en el momento que yo fracasé fue cuando volví a la iglesia, ¿no? Y aunque sí es difícil, ¿no? Aprender muchas cosas. Para mí es completamente algo nuevo ser maestra de danza. Por esa razón pido guía, porque yo no sé. Y para guiar a los niños tienes que aprender muchas cosas, ¿no? Pero también agradezco mucho, ¿no? A mis padres, agradezco a Dios porque me permite estar dentro de la iglesia. Porque mi camino si está junto con Dios, sí o sí va a avanzar, ¿no? Pero si digamos otra vez tomo mi razón, entonces totalmente veo que mi vida puede fracasar fácilmente. Y también les pido, ¿no? Oración por el grupo de danza de niños y también por el grupo de danza de jóvenes, ¿no? Este tiempo estamos preparando para un concurso que va a ser a nivel nacional. Y bueno, la meta de nosotros obviamente es ganar, pero sí o sí queremos que nosotros queremos yo les pido oración por el corazón de los jóvenes más que todo, ¿no? Porque a veces nuestro corazón se va simplemente en ganar, así. Pero esa no es la función, el corazón que tenemos que tener. Les pido oración para que no solo veamos simplemente el ganar, sino el poder abrir más los corazones para que conozcan a IYF y puedan incluirse nuevos jóvenes a través de la feria que está viendo. Hoy es el último día de la feria de las universidades. Cuando yo iba a explicar, digamos, a los nuevos e iba a invitarles, se sentían muy interesados, ¿no? Por ser voluntarios, así, ser voluntariados, así. Pero cuando estaban los voluntarios nuevos, entre ellos a veces hablaban como que hay del grupo de danza ahí, se inscribieron, pero hablaban como que no cuando yo iba al grupo de danza yo me sentía muy aislada, así, y yo me podía dar cuenta que los jóvenes que estábamos totalmente no hablábamos con los nuevos, sino simplemente estábamos ahí entre los grupitos, ¿no? Pero por esa razón yo me pude dar cuenta. El día de ayer venía una nueva y le empezamos a hablar también un poco, pero por lo que pasó, entonces como que un poco se cerró su corazón. Y bueno, yo me podía dar cuenta de que nosotros tenemos que abrir corazón, no cerrar corazones. Por esa razón, para este concurso están igual nuevos. Por eso pido oración para que podamos unir el grupo de danza, el mismo corazón y presentar la danza. Y si no ganamos o ganamos, está bien, no importa, pero ese sería el punto que yo quisiera, más que todo con los nuevos, ¿no? Y eso quería agradecer. Muchas gracias. Gracias, hermana. Y así los jóvenes van avanzando, ¿no? Conforme a la palabra. También en la fundación tenemos el IYF y ese tiempo también se está realizando la expoferia y ellos también están experimentando allá ese que tenemos, ¿no? Desafío, cambio y unión. Entonces a través se puede ver ellos como también desafían todo, pueden dar su corazón para participar en estas actividades. Esta mañana también tenemos una presentación, es el Canto de Esperanza, ustedes ya le conocen. Ellos van a interpretar el himno Mi refugio y bueno es alabarte. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, hermanos.
refugio a mi vida eres tú. Seguro andaré, tu regreso esperaré y por siempre fiel a ti seré. Tu regreso esperaré y por siempre fiel a ti seré. Alejarme ya no puedo más, lejos de tu amor no viviré, porque tú eres vida en mi ser. Jesús, eres la esperanza de vivir, porque tú eres vida en mi ser. Eres la esperanza de vivir. Alejarme ya no puedo más, lejos de tu amor no viviré, porque tú eres vida en mi ser. Eres la esperanza de vivir, porque tú eres vida en mi ser. Eres la esperanza de vivir. Bueno es alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón. Por la
las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón. Las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Te alabaré, mi Señor. Escuchamos al canto Esperanza y también podemos ver que ellos transmiten a través de la alabanza un mensaje, ese mensaje del Evangelio también, ¿no? Para fortalecer nuestro espíritu. Esta mañana también vamos a tener otra presentación, es el coro Nueva Alegría. Ellos van a interpretar 2 himnos: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y oh, qué amigo nos es Cristo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al coro Nueva Alegría, hermanos.
Gracias al coro Nueva Alegría, a través de este himno, dice, ¿no? Oh, qué amigo nos es Cristo, y solo en Él confío yo, sí. Y podemos ver también ese tiempo, ¿no? Durante este tiempo, las actividades de la iglesia, con respecto a la IYF, estábamos también participando en esta feria, ¿no? Entonces, aunque nosotros no notamos, pero Dios trabaja de muchas maneras. Y en el principio nos dieron un stand así, pero luego el encargado vio que habíamos llevado muchas cosas ahí, pero tuvimos que volver casi una parte, volver a llevar a la iglesia, pero así él vio esa dificultad, ¿no? Pero justamente al frente de nosotros había un stand de Rusia. En sí ese lugar era casi pura embajadas, había de Alemania, México y también Corea con nosotros, como embajada de Corea sí nos tomaron, ¿no? Pero así viendo esa dificultad el encargado entonces nos dijo, al año les vamos a dar doble así, para que expandan, que tiene muchas cosas así, pero al final, el primer día solamente estuvo la embajada de Rusia, ¿no? Y se fue. Entonces nos dio esa parte más. Al final tuvimos 2 stands así para poder promocionar todo lo que es IYF. Así trabajó Dios también, ¿no? Y vamos a ver un resumen de esta expoferia. Ese tiempo los voluntarios apoyaron bastante allá. Todos estaban contentos. También Dios cubrió muchas dificultades también que hay siempre en cualquier evento, hermanos. Vamos a ver ese video resumen de la expoferia.
se sumen de Expoferia. Apoyemos siempre a los jóvenes hermanos. Y esta mañana tenemos la palabra a través de nuestro siervo, Pastor Andrés Lim. Él nos compartirá la palabra en esta mañana. Sí, buenos días, hermanas y hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a buscar el libro de San Juan. Si usted tiene la Biblia, el libro de San Juan, capítulo 8, desde el versículo 31. Voy a leer, hermanos. Ya todos se encontraron, hermanos. San Juan, ¿no? El libro de San Juan, el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Sí. Y todos se encontraron, voy a leer. Ya encontraron, voy a leer, hermanos. San Juan capítulo 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no pueda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, e hizo esto a Abraham. Y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis.
pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dieron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si diere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dieron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y ha visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Hasta el versículo 59 nosotros escuchamos, hemos leído esta mañana San Juan capítulo 8, ¿no? Aquí versículo 31, primeramente hemos leído 31. ¿Qué dice, hermanos? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entre Jesús, luego los judíos está conversando, ¿sí? Esta mañana, ¿sí? ¿Entre quién está conversando? Entre Jesús y judíos. Judíos creen Dios, ¿verdad? ¿No? Judíos creen la palabra de Dios. Pero esta mañana entre Jesús y los judíos está conversando hasta que termine, ¿no? Hasta el versículo 59. Poco largo ese versículo. Pero todos los versículos que hemos leído esta mañana está conversando entre Jesús, luego los judíos. Pero ¿qué tipo de judíos dice aquí? 31. Ya dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya judíos creen Dios, conoce a Dios, pero ¿qué tipo de judíos? Aquí está escrito, ¿verdad? Está escrito: judíos saben la palabra de Dios, también conoce a Dios. Pero los judíos, aunque sabe Dios, la palabra de Dios, Jesús a los judíos, ¿qué dice? Que habían creído en él. Entonces, aunque ellos saben Dios, a Jesucristo, también la palabra de Dios, pero creen, dice, ¿qué creen? En él, dice, en él. ¿A quién creen los judíos? ¿A esa palabra así han leído? Jesús conversa los judíos, pero ese judíos cree. ¿Qué cree? En él, dice, en él. ¿Qué quiere decir? En sí mismo cree, en sí mismo, ¿verdad? ¿Entiende, no? Si los judíos, aunque conocen a Dios, la palabra de Dios, pero cree, ¿qué cree? En sí mismo, en sí, ¿sí? Entre ellos está conversando, ¿sí? Conversando ese versículo 32, 33, 34 hasta 59, hasta que termine capítulo 8, usted puede encontrar algo muy interesante. Que va a encontrar, ya versículo 32. Jesús habla: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. ¿Eso quién habló? Jesús habló. ¿Qué habló a los judíos? Va a conocer la verdad. La verdad os hará libres. Entonces Jesús habló mirando los judíos, está atados. Por eso usted conoceréis la verdad. Esa la verdad hará libres. Porque mirando a Jesús los judíos están atados. Entonces los judíos escuchando de Jesús que dicen, ya versículo 33, ¿verdad? No, ya. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Así está hablando. Entonces Jesús y judíos, aunque ellos tienen un punto común que creen en Dios, conoce a Dios, ambas partes, conoce la palabra de Dios, pero Jesús hablando a judíos no entiende nada. Judíos hablando también, Jesús no acepta. Entre dos, ¿sí? Contradice, diferentes. Jesús que dio a los judíos, conociendo ustedes la verdad, y os hará libres. Los judíos escuchando que dice, somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces Jesús dice, ustedes son esclavos, ¿verdad? No, pero los judíos jamás hemos sido esclavos, está hablando. ¿Puede entender esa conversación en la mañana? ¿Puede entender? Entiende muy bien, ya muy bien. Entonces Jesús escuchando a usted dice que no es esclavos. Luego, versículo 34, Jesús habla, ¿qué habla? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya que dice, todo lo que hace pecado, esclavo de pecado. Entonces ellos son judíos, comete pecado, no comete pecado. Jesús está hablando, ustedes son esclavos, habla la verdad, ¿sí? Esa es la verdad. Pero los judíos escuchando, no somos esclavos, así está hablando. Muy diferente, ¿verdad? ¿No? Sí, si ustedes conoceréis la verdad, os hará libre, va a desatar, de ahí va a salir, va a llevar otras vidas. Pero los judíos escuchando ese versículos no entra, no escuchan ninguna palabra de Jesús. Entonces leyendo más versículo puede ver, ¿sí? Jesús continuamente explica, ¿qué explica? La verdad, ¿verdad? ¿No? Ya podemos ver, ya el versículo como 34 Jesús habló, si uno que hace pecado, él es esclavo de pecados. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Yo no quiero cometer pecado, pero comete pecado. ¿Qué quiere decir? Soy dueño. Ese brazo, mi brazo es hermano. ¿Y ese brazo de quién? ¿De ustedes? De mí, de Pastor Andrés. Entonces, soy dueño de ese brazo, esa mano. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer libremente, ¿verdad? ¿No? Yo quiero así y hacer el puño, puedo hacer. Puedo extender. Quiero agarrar esa taza, yo puedo agarrar. Quiero soltar, o puedo soltar. Ese dueño. Ese brazo, ¿quién es dueño? ¿Quién es dueño? Pastor Andrés. Por eso yo puedo hacer lo que yo quiero. Pero algunas personas que dicen, cuando una vez yo visité a Cusco ahí conversando seminario bíblico, una noche un joven se acercó y me dijo, soy maestro de iglesia, soy y presidente de todos los universitarios. Sí, tiene razón, muy alto, joven, guapos, tiene razón. Pero él, escuchando de mi prédica, y me se acercó, luego me dijo, pastor, tengo problemas. ¿Qué problemas?
En el día soy presidente de todos los universitarios. Luego en mi iglesia soy maestro de jóvenes. Enseño la palabra. Pero el problema es la noche. En la noche yo regreso a mi casa y entro a mi cuarto, cierro mi cuarto. Luego entro mi computadora y busco un video pornografía. Toda la noche yo busco, luego toda la noche eso miro, luego hago pecado, dice. Soy maestro, soy presidente de todo lo universitario. Problema en la noche, porque esa mano es mi mano, pero automático. Para, pero y enciende computadora, no se para. ¿El dueño quién es ese mano? Ese brazo, ¿quién es dueño? Joven, pero escucha, no escucha. Él quiere ver pornografía, no quiere ver. No quiere, no debe hacer. Ese mano no de él. ¿De quién entonces? ¿De quién? Esclavo de ese deseo de video. Jesús está hablando. Usted comete pecado, son esclavo. Usted son esclavo. No soy esclavo. Así está hablando. Usted comete pecado, esclavo es. ¿Quién desea cometer pecado? No quiere, no tiene que hacer. Ustedes son esclavo. No, ¿cómo somos esclavo? Así está hablando. Ese diálogo puede entender ahora, hermanos. ¿Sí? Jesús habló. Ustedes son esclavos de pecados. No somos esclavos. Poco más abajo leyendo, ya versículo 36. Así que si el Hijo os libertaré, ¿sí? El Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Pero cuando ustedes encuentran el Hijo, ¿sí? El Hijo de Dios, Jesucristo está hablando. Sí, el Hijo os libraré. Entonces seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús está hablando, guiando, para que sepa la verdad. Conoceréis la verdad, os hará libre. Sale de ahí, sale. Aún esclavo de pecados, aún no quiero cometer pecado, pero sigue cometiendo. Ahí sufriendo, enseñando la verdad. Ustedes son esclavos ahora. Pero usted escucha. El Hijo de Dios, ¿verdad? ¿No? El Hijo, ¿qué hará? Hará libres. Entonces uno que se siente, soy esclavo, yo no quiero cometer pecado, yo no quiero vivir de esa manera, yo no quiero vivir esa tristeza, yo no quiero vivir esa miseria. Si conociendo esa verdad, sálvame, yo quiero salir de ahí, una vida miseria, esa vida tan triste. Una persona que sabe, ¿verdad? ¿No? De ahí va a salir, dice. Por eso Jesús ahora también igual, entre los Jesús judíos conversando. Usted puede ver, ¿verdad? ¿No? Jesús, ¿qué desea? ¿Qué desea, hermanos? Desea sacar, ¿verdad? ¿No? Que tenga libertad, vivir la gracia de Dios. Pero los judíos, ¿qué problema? Los judíos, ¿qué problema? ¿Qué problema es? Ellos piensan que no somos esclavos, ¿verdad? No somos esclavos. Por eso versículo 31, primeramente leyendo, explicaba. Jesús habla a los judíos que ¿qué cree ellos? En sí cree, porque aún Jesús quiere sacar de esclavitud, ¿sí? De esa vida miseria, de esa vida que no tiene esperanza, quiere sacar, pero el problema de los judíos que es, no cree en la palabra de Jesús. ¿Qué cree? En sí, escucha su propia voz. De ahí está ese versículo hablando. Por eso habló. Si ustedes escuchan la voz de hijos, el hijo va a liberar, dice, va a liberar.
Pero ellos escucha, no escucha. ¿Qué escucha? Su propia voz, sus pensamientos, porque cree en sí mismos. Ya, versículo 37. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en vosotros. Entonces Jesús ahora, ¿qué está hablando a los judíos? Claro, usted físicamente es descendiente de Abraham, pero está procurando ustedes, ¿qué está procurando? Quiere matar a mí, ¿verdad? ¿No? Sí, así está escrito, ¿verdad, hermanos? ¿Y por qué quiere matar a mí? Porque mi palabra no acepta. Usted no acepta mi palabra. Por eso procura matar a mí. Es verdad, ¿no? Ahora, los judíos quieren matar ahora a Jesús. Ahora, conversando, versículo 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, hasta 7, leyendo. Jesús que dijo, ustedes quieren matar a mí ahora. Porque no puedo ver, mi palabra no entra. Usted no acepta mi palabra. Ya, hasta ahí escuchando, los judíos desean matar a Jesús ahora. ¿Desean matar? Aquí está escrito así. Creo que es muy difícil esta mañana, ¿verdad? No entender. ¿Sí? Ahora judíos quieren matar a Jesús. Ahora está conversando, pero manifestando, ¡ey! Yo quiero matar a usted, así está hablando. Todavía, ¿cierto? ¿No? Todavía. Pero Jesús, ¿qué dice ante a los judíos? Tú quieres matar ahora. Todavía ellos no se siente, ¿verdad? Solamente, ¿qué hace? Conversando. Solamente no quiere entender, no somos esclavos. ¿Por qué usted dice que somos esclavos? No quiere entender, ¿verdad? No, pero Jesús mirando los judíos que dice, está procurando matar a mí. ¿Sí? Ya así está conversando. ¿Ya puede entender esa parte? Sí, ¿verdad? ¿No? Los judíos ahora tal vez no expresa, quiere matar, ¿verdad? ¿No? Pero ya vamos a ver. Último versículo hemos leído nosotros. 59. ¿Ya encontraron? Último versículo 59. Ya. Junto, ustedes pueden leer. Ya, 1, 2 y 3, hermano. Ya, versículo 59, los judíos ahora, ¿qué está haciendo? Agarrando piedra, ¿qué quiere hacer? Quiere matar. Pero Jesús, ¿en qué versículo habló? Usted está procurando para matarme. ¿En qué versículo habló? 37 versículo. Y él no entiende. Todavía no agarró su piedra en su mano. Luego tampoco quiere ya arrojarle a Jesús. Solo conversando, muy raro es. ¿Por qué está hablando somos esclavos? ¿Por qué de esa manera habla Jesús? No somos esclavos, somos descendientes de Abraham. Nosotros creemos en Dios. ¿Qué está hablando? Dice que somos hijos de diablo. ¿Qué está hablando? Así está conversando. ¿Verdad, no? Pero Jesús de este versículo 36 ya habló. ¿Qué habló? Ustedes están procurando matarme ahora. Así está hablando. Los judíos no pueden entender. ¿Cuándo entendió? 59. Cuando versículo 59 entrando, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Entonces, versículo 59 entrando, recién los judíos agarrando piedra tenía ira, rabia, porque no podía aguantar ya más, ¿sí? Conversando con Jesucristo. Entonces, recién agarrando piedra, luego quería quebrar la cabeza de Jesús. Quería tirar para matar a Jesús.
Al ver Jesús, escapó, ¿verdad, hermano? ¿No? Esta mañana, sí que quiero hablar con ustedes, ¿no? Con los hermanos. Cuando una vez yo visité a Argentina, entonces compartiendo la palabra en la iglesia, era retiro recientemente. Entonces antes de predicar la palabra siempre hay presentaciones. Entonces había presentaciones de danza diferentes, pero escuchando un grupo de cantantes había en Argentina. Entonces escuchando sus canciones, movió mi corazón. Entonces se llama Grupo Nuevo Día. No sé si ustedes también han escuchado. Nuevo Días. Igualito que Bolivia, Canto de Esperanza Grupos. Porque ellos manejan charango, zampoña, queña, guitarra, igualitos. Entonces escuchando, creo que igualito que Bolivia yo pensé. Los grupos también son de Bolivia, la mayoría son bolivianos. Pero cuando escuchando, movió mi corazón, diferente que Bolivia. Entonces ellos deseaban sacar foto conmigo porque era expositor. Se me acercó, me enamoré a usted. Entonces, escuchando su canción me enamoré. ¿Cómo usted así canta bien? Entonces ellos te explicaba uno a unos. Somos nada, dice nada. Sí, ese hermano era un hermano que trabaja un trabajo, otro trabajo. No hay tiempo, no puede venir. Ese hermano cada uno te explicaba. Sí. Pero un día iglesia a través del siervo Pastor Cabrequín convocó. Entonces deseaba, escuchando, en el principio no tenía, escuchando, ellos se unieron. Uniendo y no cantaba bien en el principio. No creo, hermanos. ¿Cómo no canta bien? Porque cantaba muy bien en la presentación. Pero testificaba, no cantaba bien. Somos nada, somos desastre. No cantaba bien, entre ellos pelea, choca también. Yo pregunté, ¿qué pasó? ¿Cómo así usted logró entonces? El siervo dijo a nosotros solo escuchamos la voz del siervo. Escuchando, luego intentamos. Ahora no podemos creer, somos nada, dice, igual. Pero solamente escuchó. ¿Qué escuchó? Entonces el siervo, Pastor Cabrequín, sabe muy bien de la música. Sabe muy bien la palabra de Dios, ¿cierto? Palabra de Dios. No es como cantante. Claro, Pastor Cabrequín también un tiempo cuando era secundaria, grupo de la música estaba con mi hermano mayor, juntos, mismo grupo. Entonces poco conoce, pero sabe, el siervo de Dios, ¿qué sabe? La palabra, el corazón de Dios. Una cosa sabe, ¿qué cosa? Sea cantante, sea grupo de danza, sean negociantes, pero ese hermano, ¿cómo va a recibir la bendición de Dios? Eso sabe el siervo de Dios, ¿cierto, hermanos? Dios, ¿qué le gusta? Dios, ¿en qué manera puede bendecir a ese grupo, ese hermano? Sabe el corazón de Dios. Entonces, uno a uno te explicaron. ¿Qué te explicaron? No tenía tiempo, mi negocio, mi trabajo. Muy difícil ensayar, así, etcétera. Pero cuando iglesia, el siervo de Dios hablando, eso atentamente guardó, escuchó. Pastor dijo, pastor así dijo. Desde ahí ellos recordando, hablaba, quería abandonar, quería dejar, cierto, tiene bastantes situaciones, dificultades, ¿verdad? Pero pastor dijo, según esa palabra, avanzando, luego Dios abrió, dice. Ahora, si no ha pensado, dice, pero cada uno entra a un instituto, cada uno para mejorar, desarrollar. En el principio no era así, dice. Pero mirando cómo Dios abrió, Dios trabaja, ellos deseaba más. Luego ahora aprendiendo, si ellos, ese grupo Nuevo Día, presenta
y los hermanos escuchando cómo reaccionaban. Me parece ese día, aunque retiro nacional era en Argentina, pero me parece que convirtió ese lugar, parece discoteca. Todos se levantaron, hermano, todos se levantaron, aplaudiendo, emocionaban. Recientemente también participamos en reunión de ministros en Perú. Ese grupo Buenos Días llegó, también toda la noche presentaron. Igualito convirtió iglesia, pero como discoteca, todos se levantaron, bailando, junto aplaudiendo. Llegaba a nuestro corazón, tocaba los hermanos. Pero ellos humildemente escuchando la voz de la iglesia, la voz de siervos. Aún ellos no nada dice nada, no tenía corazón. Sí, su trabajo, su negocio, no quería ensayar, no quería venir. Pero ¿cómo así? Sí, mirando ante Dios, ante iglesia, cambió. Como Dios usando grandemente. Aquí también igual, hermano, esta mañana hemos leído, ¿verdad? ¿No? Entre Jesús. ¿Quién está conversando? ¿Entre quién? Entre Jesús, entre judíos. ¿Pero qué tipo de judíos? En sí mismo. ¿Qué quiere decir? Usted véanse, después de terminar esta mañana, regresando a su casa, otra vez, repase, lee 31, 32, hasta capítulo 39 leyendo, puede encontrar, ¿qué cosa? Jesús quiere hablar, enseñar, ¿verdad? ¿No? Guiando la palabra de Dios, para que salga de esclavitud, salga de la guía de Satanás, diablos, luego viva, ¿verdad? ¿No? Por la fe, con la gracia de Dios. Pero de este versículo 31 hasta 59, último versículo hablando, los judíos que creen en sí mismos, aceptan o no aceptan la palabra de Jesús. Ni una palabra entra. Ve, desde 31, Jesús sigue hablando, ¿sí? Conoceréis la verdad os hará libre. Cuando somos esclavos, somos descendientes de Abraham, ¿cierto? Usted descendiente de Abraham, conoce a Abraham, pero está procurando matarme. ¿Cuándo voy a matar a Jesús? ¿Qué está hablando? Ni una palabra entra en su corazón. Judíos, Jesús está conversando. Cuando yo era secundaria conocí nuestra iglesia, hermano, como igual que ustedes. No sé usted cómo han llegado a ese lugar. Mi hermano mayor, como 9 años más mayor que yo. Entonces yo como su hijo parece pequeño, mi hermano mayor como mi padre. Entonces mi hermano mayor primero conoció que Pastor Gabriel Kim predicó el Evangelio. Entonces a través de Pastor Gabriel Kim, mi hermano mayor conoció, porque era compañero del colegio. Entonces después de escuchar ese Evangelio, mi hermano mayor entendió. Entonces cuando entendió el Evangelio deseaba, mi padre o mi madre o mis hermanitos que reciban la salvación como yo. Porque en aquel tiempo mi hermano mayor recibió la salvación, estaba viviendo en Seúl solo, en la casa de nuestra pariente viviendo. Porque mi hermano mayor quería estudiar, ¿sí? Somos 6 hermanos. Entonces mi hermano, cuando entre 6 hermanos, único hermano quiere estudiar, la mayoría no quiere estudiar. Entonces secundaria su nota trajo, ¿sí? Mi hermano mayor estudiaba muy bien. Nosotros no queríamos estudiar, mejor, ¿sí? Con mi padre cultivar al campo y picote, ¿cierto? Cavando tierra, eso más trabajar, ganar dinero. Mi hermano cuando se graduó secundaria, su nota muy alta, primer lugar o segundo lugar del todo colegios, no sus aulas,
del todo colegios. Entonces trajo una nota muy alto. Pidió, quiero entrar a la universidad. Mi padre esa nota vio y se rompió y votó. Tú entras a la universidad, ese segundo hermano, tercer hermano, cuarto, quinto, ¿cómo va a estudiar? No, mi hermano mayor no entró. Buscó otra manera, ¿sí? Ahí estudiaba, ¿sí? Porque quería estudiar, pero no podía apoyar económicamente mis padres. Entonces en este colegio encontró el pastor Gabriel Kim, escuchando el evangelio, ahí recibió la salvación. Cuando recibe la salvación, primeramente recuerda, ¿sí? Desea, ¿qué desea? Usted también recibieron la salvación, ¿no? Cuando recibió, ¿sí?, la salvación, entonces primeramente, ¿qué surge, hermanos? ¿Qué desea? Primero desea, ¿sí?, millonario. ¿Qué desea? Oh, mi padre, mi madre, mi familia, ¿verdad? ¿No? Mis familias, que escuche este evangelio, reciba la salvación. Entonces mi hermano y oró a Dios, que estaba viviendo en la ciudad. En aquel tiempo, mi padre y madre estaba viviendo en el campus. Entonces en el campo, agricultura, ¿verdad? ¿No? Sí, ese agricultor, mis padres. Pero no sé cómo. Sí, nosotros trasladamos a la ciudad capital Seúl de Corea. Yo recuerdo ahora, ese es un milagro, me parece, milagros. Entonces ahí nosotros trasladamos. Luego, desde ahí mi hermano mayor comenzó a insistir a mí. ¿Y por qué me insiste? Andrés, ya, ven, dice, ¿a dónde? A la iglesia. Desde ahí me insistió. ¿Sí? Cuando estaba viviendo en el campo, ¿cómo puede insistir, verdad? ¿No? Lejos, lejos. Pero trasladamos, llegamos a capital Seúl. Aunque poco lejos hasta la iglesia, pero dentro de misma ciudad, ¿verdad? ¿No? Capital Seúl. Entonces mi hermano mayor me insistió, ¿sí? Ven a la iglesia. Entonces como hermano menor tengo que obedecer, ¿verdad? ¿No? Yo sé qué carácter de mi hermano, ¿sí? Entonces mi hermano me insistió, siempre me confirmaba los sábados, culto de estudiantes. Entonces sábado tiene que participar Andrés, sí, hermano mayor. Entonces tengo que hacer, pero no quería. Fin de semana hay muchas cosas que hacer. ¿Qué hace fin de semana? Los estudiantes. Jugar con los amigos. Yo también. En aquel tiempo yo aprendí billar. Entonces siempre con mis amigos me fui a billar, a ser muy divertido. Entonces quiero ir a jugar con mis amigos, pero mi hermano me llama. Llamando, ¿qué dice? Ven, iglesia. Ay, ese trauma, no quiero. Pero sé que mi hermano mayor se enoja, ¿verdad? ¿No? Entonces creo que no es bueno en mi vida, parece. Entonces ahí, todos los sábados, con micro o con tren, luego yo llegué a la reunión de culto de estudiantes. Llegando, no sabe nada de la Biblia. Entonces, recientemente llegando a la iglesia, maestro de estudiantes, ya San Mateo capítulo 5, el versículo tal, ya vamos a leer, ¿cierto? Así como ahora. Entonces otro estudiante creo que sabe bien todo la Biblia, busca luego, así encuentra, luego ya de ese estudiante léanse versículo 1, 2, así. Entonces, él ya está empezando a leer, pero hasta ahora no busqué. ¿Dónde está San Mateo? No podía encontrar. Es muy grueso, ¿cierto? La Biblia. Tampoco yo leo bien, no tengo interés. San Mateo, ¿dónde está? Tampoco hay compañero, amigo en la iglesia, tampoco podía preguntar, ¿cierto? Mirando por lo menos la mitad, más atrás está leyendo ese joven, ¿cierto? Desde ahí buscando. Pero hasta llegando cerca de mi turno, todavía no encontré. Ay, me daba mucha pena, ¿verdad? ¿No? Me daba vergüenza. Por eso al día siguiente, sábado,
yo leí, ¿sí? Leyendo dónde, solamente título nomás. Génesis, ¿en qué parte está? Éxodo, ¿en qué parte está? Por lo menos buscar rápido, ¿sí? Luego hay sábados llegando. Luego, ¿qué escucha en la iglesia los estudiantes, jóvenes, hermanos? Escucha a Jesucristo Salvador. Jesucristo sabe por qué vino a este mundo. Jesucristo, ¿por qué murió en la cruz? No sabía nada yo, no sabía nada, ¿sí? Solo escucho, maestro, extiende la Biblia, luego San Mateo, San Marcos, Lucas, San Juan, luego explica. Jesucristo vino a este mundo, luego murió por nuestros pecados. Jesús no tenía ningún pecado, Él es hijo de Dios. Explicando, ahí yo aprendí en la iglesia, congregando. Pero un día, pasando un tiempo, me explicaba maestro de los estudiantes, Andrés, hasta aquí entiende, la Biblia es la palabra de Dios. Sí, la Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que dice, está escrito, es la palabra de Dios. ¿Entiende? Sí, sí, maestro. Luego me preguntó, Andrés, ¿tú tienes pecado? Sí, claro, yo tengo. Que yo cometí muchos pecados. Desde niños yo cometí pecado, desde niños. Me preguntando, Andrés, ¿tú tienes pecado? Entonces, yo tengo pecado. Aquí mira, si tiene pecado, cuando muere, ¿a dónde va? Tú vas a entrar infierno eterno fuego. No quiero ir aquí, maestro. Yo sé que tengo mucho pecado, montón, ¿sí? Montón. Pero, ¿en qué manera? ¿Sí? Yo no voy a entrar al infierno. Luego, ¿cómo voy a entrar al cielo? Ahí me explico. Ese maestro de los estudiantes, abriendo diferentes partes de la Biblia, mostraba, explicaba sobre la muerte de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo. Si Él es hijo de Dios, no tiene pecado. ¿Pero por qué murió? ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Nosotros deberíamos morir, pero es Cristo recibiendo el corazón de Dios. Dios ama a nosotros. Por eso Jesucristo siendo de los estudiantes. Años yo congregaba, años. No solamente los sábados, domingo también. Si hay seminario bíblico también yo, ¿sí? Participé. ¿Por qué? Porque yo participaba. Yo quería. No, mi hermano macho me insistía. Andrés, ¿está llegando? Sí, estoy yendo. Todavía no partí de mi casa. Todavía no quería ir, pero sigue, me insiste. Luego ahí, participando en reunión de estudiantes, cuando yo tenía 17 años, creo 18 años, tenía un retiro, casa de retiro, estaba fluyendo río. Al lado tiene una orilla, ahí nosotros campamos por camping. Usted también de vez en cuando en camping duerme, ¿verdad? ¿No? Ahí en camping. Yo muchas veces escuché, ¿sí? Imagínense, desde 14 años, yo ahí, y mi hermano me invitaba. Llegando a la iglesia, luego 15, 16, 17, 18 años. ¿Cuántos años? Varios años yo sigue reunión de estudiantes, culto, domingos, seminarios bíblicos. Ya memoricé todo. Tal maestro viene, creo que eso me va a hablar. Abre la Biblia, eso me va. Todo ya memoricé. Pero cuando me pregunta, Andrés, ¿tiene pecado? Sí, tengo pecado. Así. ¿Tiene pecado? ¿A dónde va? Al infierno. ¿Te gusta ir al infierno? No quiero. Pero tú tienes en tu corazón, ¿tiene pecado? Sí, tengo pecado todavía. Años congregando iglesia. ¿Cuántas veces ha escuchado entonces la palabra de Dios, hermanos? Muchas veces yo escuché, muchas veces. Pero cuando tenía 18 años, en este retiro en Corea, escuchando, maestro explicó, igual que antes,
Jesucristo murió, luego mostrando la Biblia, ¿verdad? ¿No? Jesucristo murió en la cruz. Antes de morir Jesucristo, ¿qué dice? Ya memorizamos, ¿cierto? Ya antes de morir en la cruz Jesucristo, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo así? Consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Yo explicaba más mejor que maestros. Años yo escuché. Luego me preguntan, ¿entendiste bien? Sí. Andrés, ¿tú tienes pecado? No tengo ahora. Ah, ¿no tiene pecado? ¿Por qué no tiene pecado? Jesucristo dice, murió en la cruz, así limpió todos los pecados. Ah, una pregunta, Andrés. Pero ahora tú mientes, ¿sí? Eso pecado no es pecado. Ahora sí comete pecado, tiene pecado, no tiene pecado. Si ahora cometo pecado, tengo pecado. Así otra vez. No. Jesucristo murió, todos los pecados ya limpió. Ay, no hay. Pero ahora, después un día, después una semana, tú miente, comete pecado. ¿Tiene, no tiene? Tengo pecado, maestro. ¿Cómo no tiene pecado? Ay, Andrés. Muchas veces. Escuché, claramente escuché. Escuchando, en mi corazón no entraba. Me mentí, cometí, maté. ¿Cómo no tiene pecado? Tiene pecado, maldito es. No podía entender el maestro que me explicaba. ¿Ya usted también ha pasado ese proceso? ¿Ha pasado? Pero mi hermano sigue, me insiste, Andrés, ¿dónde está? ¿Reunión de estudiantes? Sí. Luego estoy corriendo ahora, No sabía la Biblia. Tampoco podía buscar qué libro hay en la Biblia. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué murió? ¿Por qué salvó? ¿Por qué amó a mí, a nosotros? Pero cuando tenía 18 años, yo creo, escuchando todo, luego después de la noche, hasta esa noche no podía aceptar, ¿sí? Soy libre, soy justo, no tengo pecado, no podía creer. Solo escuchando, Jesús murió por mi pecado. Cuando murió en la cruz ya limpió todos nuestros pecados. Hasta ahí podía aceptar. Pero cuando comete pecado, ya no hay más, ¿sí? Hasta ahí. Cuando comete pecado, soy pecador. Así yo hablé, acepté. Pero esta noche mirando, y en la noche, porque en el campo, ¿no? Mirando al cielo, mucha estrella, ¿verdad? ¿No? Mucha estrella. Mirando las estrellas, de repente me preguntó, ¿cuántas estrellas puede contar Andrés? ¿Cómo va a contar las estrellas, verdad? ¿No? ¿Cómo va a contar? Inténtelo, 1, 2, 3, 100, ¿sí? Tantas estrellas, ¿verdad? ¿No? Luego me dijo, ¿quién ha hecho esa estrella? No sé, alguien hizo. Solo lo que tiene ver, ¿cierto? Pero me preguntó, ¿la Biblia qué dice? ¿Quién hizo? Dios hizo. Entonces, estrellas incontables. La estrella brilla, ¿verdad? ¿No? Brilla. Si solamente brilla puede llamar estrellas, brilla. Entonces, ¿cómo dice universo? En el universo brilla, ¿verdad? ¿No? Esa ya estrella, dice. Entonces la luna alumbra, hermanos, la luna. A la luna alumbra. La luna no alumbra, no es estrella, hermanos, no es estrella. La luna recibe del sol, luego el sol lo refleja, así alumbra. La luna no es estrella. El sol alumbra, no alumbra. Alumbra estrella. Entonces en el cielo, ¿cuántas estrellas? Imagínese ese universo. En caso de yo, ¿sí? Así me preguntaba. Sí, hay muchas estrellas también, no es por casualidad. Dios hizo. Si Dios hizo esas naturalezas, entonces
ese nuestros pecados enviando su Hijo Jesucristo puede limpiar una vez para siempre. ¿Puede limpiar? No puede limpiar. Puede limpiar. Así, y conversando me explicaba. Mientras escuchando esta palabra, entró en mi corazón, creyó. A Dios poderoso, todo puede hacer. ¿Por qué mis pecados no pueden limpiar siempre, para siempre? Ahí yo creí, escuché, recibí la salvación. Escuchando también una historia, Abraham Lincoln, ¿conoce? El presidente en Estados Unidos. Actualmente no. Abraham Lincoln también, su madre cristiana, dice cristiana. Entonces su madre deseaba que su hijo también sea cristiano. Quería que crea en Dios. Entonces hablando su hijo, ¿cree o no cree? No cree. Su madre pensó, ¿cómo, en qué manera mi hijo puede creer en Dios? Su hijo no quería escuchar. Por eso pensó un día, si su madre en su patio, su jardín, así sembró, semillas sembró, pero y puso nombre de su hijo. ¿Cómo se llama? Abraham, así, semilla. Luego pasando el tiempo, dando flores. Pero ese flor es bonito, ¿verdad? ¿No? Pero según su letra florecieron. ¿Su letra cómo es? ¿Cómo se llama? Abraham, diferentes colores de flores. Un día su hijo Abraham, mamá, mira aquí flores bonito, dice aquí, ¿verdad? ¿No? Bonito. Mira, igualito que mi nombre, Abraham, ¿cierto? Abraham. Entonces su madre dijo, qué raro, ¿cierto? Ese por casualidad, sí. Mamá, no soy tonto. ¿Cómo así naturalmente Abraham? Así igual que mi nombre florece, no creo. No, hijo, ese así, naturalmente, así un día de repente, ¡pium!, así ya apareció. No creo, mamá. ¿Cómo así? Puede florecer, pero mira, ¿cómo ese diferente colores? Pero mi nombre, Abraham. ¿Alguien hizo? Mamá, ¿no hiciste usted? No sé, yo no. De repente, ¡pium!, así ya apareció. ¿Ya cree o no cree? No cree. Mi madre explica, igual, tú no vas a aceptar. De repente así, como Abraham, ese florece así apareció. No, tú tampoco crees eso casualmente, ¿verdad? ¿No? Alguien hizo, ¿verdad? ¿No? Alguien. Su madre explicó. Entonces ese mundo, universo, también hasta nosotros, más complicado que ese flores que apareció según su nombre. Entonces alguien hizo. ¿Quién hizo? A Dios hizo. Nuestro Dios, dueño del mundo, así hizo, explicando, podía creer. Abraham también, salvo, entendió, recibió la salvación. No es casualidad, ¿cierto, hermano? No es casualidad. Yo también así escuchando, mirando una noche, aunque muchas veces escuché, pero la palabra entraba o no entraba al corazón de Pastor Andrés. No entraba. Un día, así mirando, Dios poderoso. Dios, ese tanta estrella también puede hacer. ¿Por qué mis pecados no pueden limpiar para siempre? Luego, esa es la palabra que todo que escuchamos, escucha la palabra, podía entrar. ¿Qué quiere decir? Creí. Desde ahí, cuando alguien me pregunta, Andrés, ¿ahora tú tienes pecado? ¿Ya tiene pecado o no tiene pecado? No tengo pecados. Luego me dijo, ahora ya recibió la salvación, no tiene pecados. Pero después de recibir la salvación, otra vez comete pecado, ya, ahí tiene pecado, no tiene pecado, me preguntó. O sea, después de entender la salvación, si comete pecado, si tiene pecado o no tiene pecado. ¿Ya tiene pecado o no tiene pecado?
¿Cómo no tiene pecado, hermanos? Otra vez mintiendo, otra vez robando. ¿Cómo no tiene pecado? ¿Ya tiene, no tiene pecado, hermanos? No tenemos, no tenemos. Porque cuando murió Jesucristo en la cruz, no solamente nuestros pecados pasados, ahora mismo, también más adelante, futuro, ¿verdad? ¿No? Por eso leyendo el libro de San Juan, cuando es Cristo murió como Cordero de Dios, ¿verdad? ¿No? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. El mundo entero, nuestros todos pecados, Jesucristo limpió. Entonces, escuchando la palabra de Dios y esa palabra, escuchando, entra, ¿verdad? ¿No? Entrando, cree. Antes yo pensaba, sí, pecados pasados. Jesucristo limpió. Desde ahora, yo voy a hacer bien, no voy a mentir, no voy a hacer malas cosas. Cuando intentando, hace bien. Pero cuando incumple, ya comete errores, pecados, otra vez siendo pecado, otra vez. No, la Biblia dice diferente. La Biblia que dice, cuando una vez Cristo limpió nuestros todos pecados, hasta siempre, siempre así limpió. Amén, hermanos. ¿Escucharon ustedes? ¿Así escucharon? Escuchamos. Escuchando, verdad. Yo pensaba eso equivocado. Lo que yo pienso, lo que yo confío, eso equivocado. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo está hablando. Dios está hablando a través de la palabra de Dios en la Biblia. Eso es la verdad, ¿sí? Eso yo creeré, aceptaré, recibiré la verdad, ¿verdad? ¿No? Recibiendo, soy salvos. Ya aún ahora más adelante, ahora también me equivoco. Yo cometo pecado. Hasta ese pecado escrito ya perdonó, limpió. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, soy salvo para siempre. ¿Eso Pastor Andrés está hablando, hermanos? ¿Quién está hablando? Dios está hablando, Dios está hablando. Pero esta mañana, sí, entre Jesús, los judíos conversan. ¿Escucharon, verdad, no? ¿Qué conversan? Ya vamos a ver, ¿sí? Ya, San Juan capítulo 8, ¿no? Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús está hablando. Mi palabra usted entra en su corazón. Cree, mi palabra será mis discípulos. Amén, hermanos. Serán mis discípulos, acompañan a Jesucristo, acompañando a Jesucristo, al lado de Jesucristo, ahí va a escuchar su sabiduría, ahí va a escuchar, recibir la bendición de Dios, va a ver la obra de Dios. Pero cuando hablando es Cristo, esa palabra escucha, no recibe, no guarda, bota, no hay palabra. Es Cristo en el corazón de los judíos, no hay. ¿Quién es el Dios? ¿Quién es el Dios? No puede acompañar, dice. No se puede acompañar. Aquí versículo 1, ¿ya? Si vosotros permaneceréis en mi palabra. ¿Qué quiere decir? Permaneceréis en mi palabra. ¿Qué quiere decir? Cree, acepta, guarda mi palabra. No acepta, no hay, no cree. ¿Va a ser discípulo de Jesús? No, como ajenos, otra persona. No conoce. A un judío habla Dios. A un judío habla Dios, la palabra de Dios. ¿Quién es ustedes? Ajenos. No se puede acompañar. Versículo 31 leyendo, 32, 33. Sigue. Jesús quiere enseñar. Jesús quiere hablar. Quiere que guarde mi palabra. ¿Sí? Permanece en mi palabra.
pero los judíos, ¿qué dice? Versículo 33. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dice tú, seréis libres. Hablando. El versículo 30. A todo eso Cristo hablando, ¿no? 37, Jesús habla. 38, también Jesús habla. 39, Jesús habla. 40 también, Jesús habla. 41, habla, ¿verdad, no? Sí. Ya 39 voy a leer. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haráis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. 42. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Entonces hasta ahí sigue conversa entre Jesús y judíos, ¿verdad? ¿No? Conversa. Jesús cuando habla, los judíos aceptan o no aceptan, hermanos. Acepta o no acepta. Di una palabra acepta, di una entra, ¿verdad? ¿No? Cuando aceptan la palabra de Jesús, los judíos van a hallar la bendición, la gracia de Dios. Va a ser libre, sea del pecado, sea de tristeza, sea de cualquier cosa, de ahí va a ser libres, ¿verdad, hermano? ¿No? Pero ya los judíos, hasta ahora, escuchando, conversando, ¿aceptan o no aceptan la palabra de Jesús? ¿Acepta o no acepta? ¿Pueden ver, hermanos? ¿Acepta o no acepta? ¿Por qué no acepta? Somos linaje de Abraham. Tiene razón, ¿verdad? ¿No? Sí, pero ¿por qué procurando matarme ahora? Ellos tienen razón, pero el problema es, cuando Jesús habla, di una palabra entra al corazón de los judíos. No guarda nada. Por eso ya Jesús habla a los judíos. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. He sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, es suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí es un choque muy fuerte. Que los judíos, ¿su padre quién es? ¿Su padre quién es? Sus descendientes, más arriba, entonces Abraham. Desde Abraham, descendientes, Dios. Por eso nuestro padre Abraham, así cree, ¿verdad? ¿No? Pero Jesús ahora, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? Su padre es diablo. Su padre diablo. Usted está obedeciendo de su padre diablo. Su obra está haciendo de su padre diablos. Los judíos
ahí escuchando la palabra, amén, soy hijo de diablo, ¿qué voy a hacer? Siendo hijo de diablo, ¿qué vida va a vivir? Miserable Jesús. Siendo hijo de diablo, mi vida terrible, ayúdeme, ¿qué voy a hacer? ¿En qué manera puedo salir de esa situación? ¿Va a escuchar? ¿No va a escuchar? Va a escuchar. Pero ellos, ¿cómo reacciona? Usted demonio. Usted demonio, ¿qué está hablando ahora? ¿Cómo soy diablo? Luego habla Jesús. ¿Qué habla Jesús? Ya aquí vamos a ver. 48, usted puede leer. Ya, 1, 2 y 3. ¿Ya qué está hablando los judíos? Parece que usted es samaritano, que gentiles, sucio, inmundo. Usted endemoniado, creo que demonio está usted, Jesús, hermanos. Jesús endemoniado. ¿Usted cómo ve a Jesús endemoniado? Ya, ¿Jesús demonio es? No, es muy mal. Muchos hermanos. Habla, escucha en la iglesia, a través de iglesia, pastor, siervo de Dios. De vez en cuando algunos hermanos me se acercan, me preguntan, pero no me nace hablar, en vano, hablar, en vano. Di una palabra entra, hermano. La Biblia dice, el corazón de Dios, escucha. Sí. Después, una semana, un mes, un año, di una palabra y guarda, di una palabra. Jesús dijo, su padre diablo va a sufrir, mentiroso. Entonces los judíos si hubiera aceptado, Jesús dice así, ¿qué voy a hacer? Ese es mi padre diablo, no quiero vivir así. Jesús, ¿qué voy a hacer? Dígame, escucharé, va a aceptar. Pero los judíos después de escuchar de Jesús, ¿qué responden? Mi padre diablo, veo que tú eres demonio ahora. ¿Qué está hablando? Muchas veces en la iglesia también, igual hermanos. Los hermanos escuchan en la iglesia, ¿cierto? La palabra de escucha, hermanos. O tal vez usted no entiende muy bien el corazón de Dios. Entonces la iglesia, el siervo de Dios, así transmite el corazón de Dios. Pero cuando mirando en el corazón de los hermanos, di una palabra, aquí guarda, entra. Luego considera, ¿qué considera? ¿Qué considera? Como igual que judíos. ¿Qué responde ante sus hermanos? Soy como esclavo, soy libre, estoy bien hablando. Hermano, no está bien. Estoy bien, pastor, estoy bien. No está bien, hermanos. Usted está siguiendo de diablo, pensamiento de usted, de su deseo. Diablo va a trabajar. No, parece pastor, usted demonio es. Usted demonio, ¿qué está hablando? Usted demonio, usted no sabe bien mi situación. Usted no sabe. Hermano, no estoy hablando mi palabra. La Biblia dice, sigue deseo de usted, pensamiento de usted, no de Dios. Ese es de diablo. No, pastor, usted demonio es, de demonio. Sáquense primero tu demonio. No quiero entender. Ese es tu país, Corea nomás sirve, aquí no. Hermanos, aquí desde 31, 32 hasta 59. Jesús sigue hablando, quiere sacar de esa esclavitud. Quiere guiar. Los judíos, ¿en qué manera escucha? Tú no entiendes.
Pastor, eres endemoniado usted. No sabe nada. ¿Qué está hablando? Finalmente, como versículo 59 hemos leído, luego cómo concluye entre Jesús, los judíos, cómo concluye su conversación. 59, vamos a leer, luego terminamos ya. ¿Encontraron? 59, ya, vamos a leer 1, 2 y 3. Jesús intentó muchas veces, pero finalmente los judíos que conocen a Dios, conocen la palabra de Dios, ellos finalmente, ¿qué concluyeron? ¿Qué concluyeron? Jesús no me guía bien, Jesús no me enseña bien, Jesús me quiere destruir, Jesús es mi enemigo. Luego agarra piedra hacia Jesucristo, quiere matar, ¿sí? Matar, destruir, ¿verdad? Ahí terminaron entre Jesús y los judíos. Hoy en día muchas personas llegan a la iglesia. Llegando a la iglesia, ya, como sea, cualquier iglesia, abriendo la Biblia, luego transmite la palabra de Dios. ¿Cierto, hermanos? ¿Es cierto? Abriendo la Biblia es de Dios, ¿verdad? ¿No? Abriendo la Biblia, eso ya, enseñando, transmitiendo la palabra de Dios. Pero muchas personas vienen a escuchar la palabra de Dios, igual que los judíos que confían en sí mismos, que ve una hora escucha, termina salón, sale, ¿en qué corazón sale? Ay, escuchamos bien, palabra linda, bonita. Después, de una palabra se queda. Porque yo digo, hablamos en la iglesia, hermanos, diácono, hermano, así hacemos. Sí, amén, aleluya. Termina, ahí entra. No hay nada, no se queda nada. Luego, hace su manera, hermano, hace su manera. Una vez, pastor nos dijo, reunión de los ministros, harto, no es 10, 20, más de 100 ministros, hay hartos. Luego pastor dice, todo el mundo pide misioneros, ministros. Mucha gente recibe la salvación, escucha, pero ¿a quién va a enviar? Dice, ¿ante quién? ¿Ante quién? Ante muchos ministros, no es 10, 20, más de 100, 200. No hay, dice, no hay. ¿Quién es entonces? Todo el mundo pide, ¿cierto, no? Siervo de Dios, necesita predicar el evangelio. Pero muchos ministros, pero pastor, no hay, dice. ¿Por qué no hay? No hay. Que escuchando, todo pisotea, luego hace su manera. Un tiempo está bien, después tiene problemas, situaciones, es difícil, no puedo, retorna, abandona, problema. Nadie escucha, dice, escucha. ¿Ese problema qué es? No escucha, hermanos, no escuchan, ni una palabra entra. Ese mañana ustedes escucharon, ¿verdad, hermano? ¿No? Desde 31 habló Jesús, hasta 59. Si una palabra de Dios, una palabra de la iglesia, del siervo, guarda, escucha, eso va a trabajar. Luego va a ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Sí, pasó mucho tiempo, hermano, ¿no? Sí, hasta aquí nosotros compartimos esta mañana orando. Sí, terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchamos entre Jesús, los judíos que creen en sí,
Aún Jesús tantas veces, varias veces explicando, transmitiendo la palabra de Dios. Pero los judíos, aunque ellos conocen a Dios, conocen la palabra de Dios, pero ni una palabra de Jesús entraba a su corazón. Todo le rechazaba, pisoteaba. Los judíos tienen razón, por esta razón, por esto. Pero finalmente, ni una palabra de Jesús entraba al corazón de judíos. Luego, el versículo 59, Dios lleno de rabia, lleno de enojos, no podía aguantar más, agarrando las piedras, quería matar a Jesús. Dios Padre, nosotros también mucho tiempo hemos vivido. Aún dentro de la iglesia escuchamos la palabra de Dios, escuchando la guía de la iglesia, la guía de siervos, años. Pero en nuestro corazón también igual, en vez de aceptar, solamente nuestras razones, por eso. Finalmente, nuestro corazón también, igual que los judíos, solo se queda rabia, enojo, queja. Por eso contra iglesia, contra siervo, contra Dios. Dios Padre, esta mañana cambiaremos, arrepentirnos nuestro corazón. Cualquier palabra de Dios, es de Dios, escucharemos, recibiendo, recordando, Dios había dicho. La palabra dice así, la iglesia nos enseñó, el siervo de Dios nos dijo, que dijo, esto habló, esa palabra yo agarraré, yo seguiré con esta palabra de Dios, de la iglesia, de siervos, uniendo. Dios sí o sí va a abrir. Luego Dios sí o sí va a bendecir, trabajar con hermanos. Aquí nosotros, Iglesia La Paz, estamos comprando un inmueble. Nosotros tanto deseamos, pero Dios más desea que nosotros creemos. Dios va a dar, todos los hermanos, escuchando la voz de Dios, de la iglesia, de siervo, uniendo, avanzaremos. Entonces Dios va a dar su gracia sobre. Ahora, esta mañana estamos muy agradecidos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Se anunció, hermano, también anunció.